Bueno, pero entonces, a ver, la pregunta de los números, ¿cómo la dejamos? Vale, a ver, te puedo dar un baremo. Un baremo, sí, obviamente. Si a lo mejor por promo que haya hecho hace poco en Instagram, pues no sé, entre 5.000 y 10.000, depende. Cositas. Hola chicos, soy Alfred Montes 9, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una persona que seguro que muchos de vosotros conoceréis, sobre todo si os gusta TikTok. Y es que ella está ya monetizando y viviendo 100% de las redes sociales. Entonces creo que podemos aprender muchísimo de ella, de cómo explotar esta plataforma y todas las puertas que nos pueda abrir TikTok. Así que no os entretengo más y os la presento ya mismo. Aquí la tenemos, carito al aparato. ¿Quieres pasar un buen rato? Bien, ¿y tú? Muy bien. Pasa. Vamos, gracias. Bueno, ahora sí que sí, ya la tenemos con nosotros. Carito. Siempre cantando, no hace otra cosa. Al aparato. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Carito al aparato? Pues Carito al aparato es una chica que un día se aburría en su casa teletrabajando y dijo, pues voy a subir un vídeo haciendo el idiota. Y básicamente a raíz de eso, pues, pega el boom, la verdad. Surgió la inspiración de repente, no, era, yo qué sé, creo que eran como las 10 de la mañana y dije, wow, estaba en TikTok, aburrida de subir siempre lo mismo y digo, ¿qué subo? Dije, no sé, vi un trend ahí con esta musiquita que uso yo siempre y dije, esta es la mía para soltar todo lo que llevo dentro y lanzar pullas indirectas a todo el mundo. Hombre, que fue la tuya. Sí, bueno, sí. Cuéntanos, ¿tú qué estudiaste? Vamos yo a empezar desde el estudié principio. marketing, sigo en ello. No ha terminado el TFG. No me escondo, Somos me da mucha conscientes. pereza el TFG. Pero bueno, no pasa nada, en algún momento lo haré, digo yo. Bueno, ¿y cuándo decidiste empezar a grabar vídeos de TikTok? Pues la verdad yo era anti-TikTok, o sea, yo todo lo que era musical y porque TikTok antes era musical y etcétera, era anti todo eso, literalmente solamente tenía Instagram y ya está, y Snapchat, poco más. Y un día mi mejor amiga de la uni se hizo TikTok y me acuerdo que me lo enseñó y dije yo, es que TikTok no me gusta nada, de hecho me dijo, hazte TikTok y dije yo, es que no me termina de convencer la aplicación. Y no sé por qué al final me convenció y al final acabé yo siendo TikToker y ella se lo acabó quitando literalmente, porque yo creo que ya no sube nada. Pero básicamente por eso decidí. ¿Y cómo empezaste? Y desde el principio, ¿cómo fue? O sea, ¿querías hacerlo por hobby o...? Yo creo que la mayoría de gente que ha pegado el boom fue en cuarentena. Que fue cuando en la época COVID estaba todo el mundo en casa aburrido, pues en cuarentena. Yo en cuarentena no tenía TikTok, O sea, no sé ni cómo me entretenía. O sea, ¿hace cuánto empezaste tú con TikTok? Yo empecé con TikTok creo que hace ya 2 años, puede ser. Año y pico como mucho. Vale. O sea, de subir vídeo constante día a día, de tener la aplicación descargada, 2 años seguro. Pero de subir contenido y tal, de seguido, como si fuese pues eso, un hobby, un trabajo, año y pico, no mucho. Vale, ¿con qué trend o cuánto tiempo pasó hasta que pegaste un boom, que dijiste este trend? Pues es que yo me acuerdo que yo al principio subía contenido, creo que la primera vez que empecé a subir contenido fue en septiembre, justo en el año de cuarentena que ya nos sacaron todos fuera, en septiembre más o menos, creo que eso es 2020, ¿no? Sí, fue, ¿no? Sí, por 2020 ahí. creo, Justo. pues desde 2020 y en septiembre me acuerdo que dije yo voy a subir un vídeo, pero yo subía lo típico que sube todo el mundo, en plan bailes, no sé, veo un trend, lo copio, lo plagio tal cual y no sé, no me gustaba porque al final yo pienso que si te sale un trend de una persona que es anónima, te vas a ir a la persona que tiene millones de seguidores a verlo. Si haces al final lo mismo que todo el mundo, pues no sirve de nada, nunca te vas a viralizar. Y raro es que te viralices haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Y creo que fue en diciembre cuando... No, en enero, a principios de enero, época Reyes, cuando subí el trend este, que lo vi yo, pero lo hice a mi manera. O sea, la gente cogía la musiquita del trend que hago yo. ¿Cómo era el trend? Típico flipado, en plan, ¡buah! Es que si te cojo, te destrozo. ¿Sabes? Quiero verlo. Quiero comprobar el Nacho Vidal que llevas dentro. ¿O es que perrito ladrador, poco mordedor? ¿Cómo era ese Pues trend? no lo sé, a lo mejor te decían, yo qué sé, soltabas una frase, estilo, a ver cómo te digo, no, si yo no fumo. Y empezaba a sonar la música y a lo mejor te decía alguien, pues luego de fiesta no me pidas un cigarro, Ya, sí, ¿sabes? sí. Era así el trend. Y yo lo adapté a mi manera porque me gustó
no sé, yo me considero muy irónica muchas veces y lo quise hacer de una manera de contando situaciones de la vida que a lo mejor que la gente se siente identificado, pero con humor, en plan, con alguna palabretilla graciosa, que son las que suelo soltar yo, ¿sabes? Sí. Con alguna metáfora también, y lo petó. Vale, ¿cuándo crees que empiezas a tener más viralidad? Es que desde el mismo enero, o sea, yo antes subía... En un mes. Sí, o sea, quizá. desde ese mismo día, o sea, todo lo que yo subí anterior a ese vídeo exacto que me acuerdo, cuál fue, todo lo anterior eran bailes, o sea, hacía lo mismo que hacía todo el mundo en TikTok literalmente, y encima yo bailar, la verdad es que solo sé hacer twerking, sinceramente. Lo O sea, sabemos. la bachata un poquito, pero el típico de 1, 2, 3, 4, venga, patada, en plan, no sé hacer nada más. Aquí el twerking. Twerking, nada más. Entonces, claro, tampoco es que lo fuese a petar en TikTok por mi calidad de baile, ¿sabes? Ya. O sea, no tenía ningún sentido, me ves bailar y Te baila metías mejor al twerking y ya está. mi primo de 2 años que yo, ¿sabes? Entonces, claro, yo me acuerdo que subí ese vídeo y ese mismo vídeo es que, no sé, a la hora creo que tenía casi 1 millón de reproducciones, es que fue una locura. Y a raíz de eso yo creo que fácil en un día, yo creo que ahí tenía como 22.000 seguidores solamente. Fácil en un día tenía 100.000, ¿sabes? O sea, De fue súper heavy. 22.000 a 100.000 seguidores. Vale, Claro. en ese momento de Y tu yo vida... tenía el Instagram privado ahí, ¿eh? O sea, imagínate la retaíla de solicitudes que empecé a ver que dije, Dios, salía más 1000 y no bajaba. Iba aceptando y todo el rato más 1000, más 1000. Dios, más 1000. ¿ibas aceptando a todo el mundo? Uno a uno. Algo que poca gente sabe, mi Instagram, que para mí era muy personal, TikTok, pues bueno, al final me da un poco más igual, pero... porque TikTok privado no tiene sentido tenerlo. Pero Instagram siempre le iba un poco más a lo personal, más mi espacio, tal, Sí. mi gente, solo, yo qué sé, tenía 500 personas siguiéndome, creo, cuando empecé o 700 o por ahí, no más. Y siempre he tenido privado y la gente no sabe es que hasta los 300.000 seguidores he aceptado uno por uno. Dios. Uno por uno. Eso es una locura. Sí. Eso Había es una días, locura. también tengo que decir que yo tengo que aprender a desconectar un poco del móvil porque la verdad es que en ese momento me habría, creo que salido más rentable tenerlo público porque sí que es verdad que a lo mejor estaba con amigos y tío, me costaba muchísimo desconectar Dejar el del móvil, ¿no? teléfono. Estaba todo el rato aceptando, o sea, para aceptar, creo que un día que subí un vídeo que se fue súper viral, creo que me subieron 55.000 seguidores. En un día en Es que es una Instagram, locura. Te digo en Instagram que es más difícil, en que es TikTok una si te locura. viralizas al final es fácil. En Instagram, o sea, 55.000 de golpe, me acuerdo que estuve aceptando uno a uno y estaba con amigos pero en modo en plan, sin hablar con nadie, en plan todo el rato aceptando y hubo un punto que me estallaron los ojos literal, los tenía reventados. ¿Y en qué momento empiezas a pensar, oye, yo creo que de aquí puedo sacar una rentabilidad? O si lo gestiono de tal manera, creo que puedo hacer dinero. O ¿cómo fue eso? Yo creo que en el momento que tenía tantas visitas, porque en ese momento cuando tú te viralizas en TikTok, los siguientes vídeos seguramente si son del mismo estilo que se te han hecho virales, no sé por qué el algoritmo te los ponen para ti. Te los saca uno a uno Empiezan a los vídeos. funcionar, Claro. ¿no? Entonces en el momento que yo vi que estaba creciendo mucho en TikTok y en Instagram tenía el mismo feedback, O sea, espera, No, ese o sea, nivel- esto es importante. O sea, cuando tú subes un vídeo y ese vídeo tiene X contenido y funciona, sí. tienes que seguir ese contenido. Sí, lo más probable, a ver, yo te pongo en mi caso, o sea, no sé cómo serán el resto de TikTokers, etcétera, lo que suben o no, pero en mi caso yo sí que he notado que yo subo un vídeo haciendo mi trend, el vídeo es viral. Subo un vídeo haciendo otra cosa diferente, a no ser que sea bailando o cualquier cosa, o hablando de fútbol. Si no subo eso, literalmente el vídeo no llega ni a 10.000 de repros. Uf, En mi caso, no sé en el caso del resto. O Sí, sea, sí. Pero sí que es verdad que si la gente al final te está siguiendo gente por eso, por el vídeo que tú estás subiendo porque les gusta ese Claro. trend. Si tú te sales de ahí, a no ser que sea algo también que le gusta a la gente, tus seguidores te siguen porque quieren ver eso, sí, obviamente. ¿sabes? Entonces Obviamente. no sé cómo será en el resto, yo te digo en mi caso. En mi caso Vale. es así. Yo me acuerdo perfectamente cuando empezaste, tú estabas trabajando, ¿no? Sí. En una agencia. Cuéntanos cómo fue ese sí. proceso de estar Vale, trabajando. bueno, yo cuando estaba en la uni, sabes que aquí pues para poder sacarte el título tienes que hacer prácticas en una empresa. Y yo empecé de prácticas en una empresa que la verdad que me ha dado la vida estos años, o sea, me llevo gente súper guay, la verdad. Estaba trabajando y aparte me cogieron, aparte de las prácticas, dijeron, me gusta, te cogemos. Y ahí compaginaba un poco todo lo que es el tema estudios, el tema subir contenido, el tema hacer deporte, porque a mí me gusta mucho hacer deporte, y el tema redes sociales. Sí que es verdad que hubo un punto que yo le he notado el primer año guay, el segundo también. Pero ya el segundo porque he estado 2 años solamente. Pero ya a finales del segundo sí que noté que
tenía mucha ansiedad, no me daba la vida para hacer, iba corriendo a todos lados. Sí. O sea, porque por ejemplo me levantaba a las 7 de la mañana para trabajar, terminaba a las 5:30, 6, y de normal tendría que haber terminado a las 6:30, pero me iba antes. Luego, vente corriendo a casa, haz deporte, tardo en hacer deporte, pues yo qué sé, hora y cuarto más o menos. Luego dúchate, arréglate, graba cosas, y luego directamente cena y inmediatamente abre stream. En stream solo estar 5 horas, es muchísimo. Y entonces, claro, terminaba, yo que sé, a la 1:30, 2. ¿En stream estás cuánto? 5 horas. Ostras. Ahora estoy haciendo menos, pero porque estoy intentando desconectar un poco también, ¿sabes? Vale, a ver. Creo que ese es mi fallo, que a veces no sé desconectar un poco. O sea, entonces tú, ¿en qué redes sociales estás trabajando ahora? ¿Mientras trabajaba o ahora? Primero, cuando empezaste a trabajar... Cuando empecé a trabajar solamente estaba en TikTok y en Twitch después, pero en Twitch empecé después. ¿Y Twitch? ¿Cuál era tu objetivo? Twitch, Al principio, en ese momento. Cuando empecé en Twitch, pues mira, Sí. la gente me empezó a poner muchísimo en mis comentarios en vídeos de haz streamer, tal, no sé qué, que así con las cosas que subes creo que te puede ir bien, etc. Sí. Y por eso empecé en Twitch, pero así objetivo como tal no tenía ninguno, simplemente crear, yo que sé, mi comunidad, ¿sabes? ¿Que en Twitch creas contenido? ¿De qué? Fortnite. Soy buenísima. De aquí a la FNCS. Tal cual. Me causa mucha curiosidad cómo fue el primer euro que entró en tu cuenta gracias a redes sociales. El primer euro que entró en mi cuenta a redes sociales creo que fue por una promoción que hice yo en Instagram de una academia de estudio. Y ahí estabas sola, no tenías ni agencia ni Sí, nada, ahí ¿no? O tenía sea, agencia. ahí ya A ver, tenías es que yo agencia. empecé, Vale, pues para la cuéntanos gente- esa parte. Vale, para la gente que no lo sepa, yo empecé Sí. en una agencia que no tenía ni contrato, o sea, error. Primero de influencer, tiktoker, instagramer, lo que tú quieras, siempre con contrato, de verdad. ¿Por qué? Porque con contrato todo es más serio. Queda Sí, sí, escrito, si obviamente. algo falla, si algo se incumple, no es de tú a tú de palabra. Lo único bueno que tenía, pues que si te echan de la agencia, pues no tienes que pagar una cláusula, ¿sabes? Si te echan ellos o te piras tú. O te refieres. vas tú, te puedes ir, porque como no hay Sí. ningún contrato de por medio, pero no, está mal hecho. Me fui de la agencia literalmente porque estaba todo muy mal gestionado. No voy a decir el nombre, obviamente, porque tampoco quiero perjudicarles. No sé si seguirán como agencia o no, pero creo que no. Yo qué sé, buscaban campañas falsas. O sea, yo menos mal que no me metí en sus campañas, pero por ejemplo, yo qué sé, promociones de zapatillas o lo que sea. Hacían promoción, la Sí. gente al final compra esa zapatilla y no te llega a casa nada. No lo verificaban nunca. No, es una estafa. Al final la gente... Tú Hostias. pagas encima por adelantado y no te llega nada a casa. Y eso le pasó a una influencer que está en mi agencia, de hecho, que es amiga En tu mía. agencia de ahora. Sí, en mi agencia de ahora, que es amiga mía y literalmente me dijo, tía, no subas eso, tal, no sé qué, que es una estafa, y porque me avisaron y yo me cabré. Yo se lo dije, no puede ser que tengáis aquí perfiles más o menos tochos, que me da igual, aunque tengan solamente 10.000 seguidores, pero es que esas 10.000 personas igual alguien le da por comprar, ¿sabes? Vale, o sea, para que, Estás estafando a la para gente. que todo el mundo lo entienda, ¿cómo funciona una agencia? Cuéntanos un poco. Vale, pues te explico la que yo estoy ahora, que estoy muy contenta. Ellos te escriben, se presentan un poco, te cuentan un poco cómo funcionan, tal. Tú tienes un correo, en mi caso, no sé cómo será en el resto, pero tú tienes un correo de agencia. Tú lo tienes que poner en la biografía de Instagram Sí. o de TikTok, donde tú quieras. Y a raíz de eso las marcas contactan, bueno, A través en de mi ese caso correo. son 3 quien llevan mi agencia. Uno que lleva el tema financiero, otro que se encarga de hablar con marcas y otro que se encarga de reclutar perfiles. Diego, la agencia de Diego, Vikingos. La puta mejor serie. Dios, me encanta esa serie. Pues sí, grande. Diego Una es el que puta se mejor encarga de serie. hablar con marcas. ¿Por qué? Porque ya tiene recorrido en tele, no sé, lleva Sí, imagen. sí, Imagen, imagen. 100%. Entonces, claro, tiene un montón de contactos también y sabe un poco cómo funciona. El tema de, pues, si es una estafa, si no sé qué, si merece la pena, números, todo en plan, es un crack, la verdad, sinceramente. Vale. Diego, besito. ¿Alguna vez has tenido algún problema con eso de sortear algún sorteo o alguna promoción que sea una estafa? Sí. A ver, yo tengo Cuidadito. a ver, yo soy A sincera, ver. soy súper transparente y yo lo digo Sí, lo sí, que yo quiero pienso, sinceridad, ¿vale? 100%. A ver, yo soy anti promoción de apuestas. Que respeto a la gente que promociona. De hecho, tengo unos colegas, los gemelos, ¿no sabes quiénes son? Sí. ¿Sabes quiénes son? Sí, ¿Zona sí, Gemelos? Bueno, Zona Gemelos, desde aquí un besito también. Ellos hacen cosas de apuestas. Y yo, o sea, respeto a todo el mundo que lo quiera subir a Instagram, cualquier cosa. Pero yo soy anti apuestas porque pienso que al final, no sé, si no... Creo que entras en un bucle de responsabilidad de que, yo qué sé, hay mucha gente que se vuelve adicta a esas cosas, ¿sabes? Entonces, no sé, no me gusta. Nunca me gusta promocionarlo. Y sí que es verdad que una vez tuve un problema
porque yo era nueva, era huevito un poquito en el tema de Instagram, de No promociones. había roto y el todo. cascarón. Efectivamente, no. Y me dijeron los de mi agencia que, a ver, no es su culpa tampoco, ¿sabes? Ellos tampoco sabían muy bien si lo que es la marca de las apuestas, el tipster, te vende la moto y te la vende bien y al final tú te lo crees, pues ellos tampoco tienen la culpa, ¿sabes? Vale. Entonces, claro, yo me acuerdo que si tuve un problema me dijeron tienes que subir solamente que con este canal se gana mucho dinero y resulta que el canal, bueno, una vez yo lo subí, ¿vale? Lo subí a Instagram. Resulta que el canal me puse a cotillar, una vez ya estaba la historia subida y me llegaron cientos de mensajes de buah, no me creo que hayas, publicitado esto, tal, no sé qué, no te haga vergüenza, unfollow, en plan... Bueno, me cayó un hate en cuestión de minutos y yo en ese momento justo estaba pegando el boom, pues imagínate, en una hora que llevaba la historia la habían visto 170.000 personas, en una hora, solamente, pues imagínate el hate que me estaba cayendo y dije, joder, ¿qué está pasando? Cojo el móvil, me meto en el Tipster, en Google a investigar. Tenían noticias y todo de un montón de influencers que habían estafado promocionando eso y cogí y dije, ¿qué? Me pagaban bastante bien, también te digo. Y cogí y dije, mira, es que me da igual el dinero. Cogí la historia y la borré. Hablé a mi agencia, a Miguel, a Diego y a Iván y les dije, oye, que no, que esto es una estafa. Yo lo dije en plan apuestas, no me gusta publicitarlas. Para una que pongo encima es una estafa, que no. Lo borré y dije, mira, es que me da igual el dinero, no quiero ni que me paguen nada, o sea, literalmente, Normal. y la borré. Sí. Es el único problema que he tenido así, por así decirlo, de... Vamos, que te dieron caña a tus seguidores, ¿no? Bueno, pero ya no es por la caña que me dieron, o sea, al final mi contenido obviamente no le va a gustar a todo el mundo, es como si te subo una No, historia obviamente. normal y me cae hate porque yo qué sé, subo una historia comiendo sushi, ay, asquerosa, no me gusta el sushi, ¿qué haces Obviamente. comiendo sushi? En plan, ¿sabes? Que puede pasar con cualquier cosa. Sí. En mi caso me pasó con eso, bueno, también me pasó con otras historias, pero en mi caso fue por esa promoción. Y lo borré generalmente por la estafa. Porque yo como espectadora, cuando sigo a alguien, a una persona y publicitan algo, me gusta que por lo menos la publicidad sea real. Entonces, si yo me indignaría viéndolo desde No, fuera, totalmente. A mí me da pues un montón a mí de no me rabia. gustaría que me hiciesen lo mismo desde, Me da ¿sabes? muchísima rabia ese tipo de publicidad. Efectivamente, Totalmente entonces- engañosa, metes la pasta y hasta luego pasta. Entonces dije, cerramos chiringuito. Qué canteo. Sí, Vale. sí, lo borré. Me gustaría saber en tus redes sociales cómo monetizas cada una. Y si en todas subes el mismo tipo de Vale. contenido para monetizar o en cuál haces publi. ¿Me Vale, entiendes? te lo enlazo de esta manera. Empieza por una y vas siguiendo con el resto. En TikTok creo que soy de las pocas personas, bueno, no, hay mucha gente yo creo que también, tengo conocidos que no lo monetizan. Ujú. No monetizo TikTok, no lo tengo monetizado, no me gusta monetizarlo porque, no sé, empecé como hobby, pues así se queda como hobby. Vale. Sí ¿Crees que- ¿crees que te ayuda el no tenerlo monetizado a tener más reproducciones? A ver, yo creo que en ese sentido puede ser que TikTok sea inteligente. La manera que yo lo veo es, si tú tienes muchas reproducciones y hay mucha gente muy conocida en TikTok, muy viral, que vídeo que sube, vídeo que es viral, si TikTok tiene que pagar a cada una de esas personas por las repros, se arruina. TikTok no deja de ser una Entonces, empresa. claro, yo creo que lo que hace TikTok es que una vez tú lo monetizas, tú dejas de salir en para ti y ganas por la gente que te busca y que te siga en tu perfil. ¿Sabes? Por eso dicen que bajan las repros, pero en realidad no es que te bajen las repros, es que simplemente no sales tan en para ti de seguido, porque si no, Ya. si te tiene que pagar TikTok por cada vídeo viral, Flipas. alucinas. Ni de coña. En mi caso, lo que monetizo en TikTok es a lo mejor si te escribe algún cantante, lo que sea, y te dicen, voy a sacar esta canción, puedes usarla, que yo creo que esto la gente igual no lo sabe. Pero cuando veáis a lo mejor a un influencer, Verás. cuando veáis a algún influencer haciendo un baile con una canción que no conoce ni su madre, es porque es un cantante, seguramente se haya puesto en contacto con esa persona y le haya dicho, puedes usarla de fondo y hacer un baile y te pagan. Eso es lo que monetizo a lo mejor en TikTok o yo qué sé. O a lo mejor, yo qué sé, te dicen, con cualquier canción viral que quieras, súbete un TikTok mencionando a esta aplicación como tú quieras. Ahí sí lo monetizas, pero no te paga TikTok. Te paga Ya. el artista, Vale. la Sí, sí. marca, etcétera. No sé si me he explicado. Sí, sí, totalmente. Yo alguna vez sí que me han escrito, a lo mejor, no sé quién era, no me acuerdo ahora mismo, bueno, un cantante, Ujú. para usar su canción en un TikTok y nada, y con eso te pagan. Y así por lo menos también das visibilidad a ese artista, ¿sabes? Claro. Vale, y ahora por la parte de Instagram. Por la parte de Instagram, promoción pura y dura, a lo mejor un post, 3 historias, 2 historias, una historia, te pagan. Eso ya depende de la marca. Vale, vamos a meter un poco de curiosidad. Chicha. A ver, ¿cuánto, También tengo, por ejemplo. no, ¿cuánto cobras por promoción? A ver. Ahora me lo cuentas. A ver, es que depende, o sea, mi madre siempre me ha dicho nunca hables de números. Pues vamos a hablar un poco de números. Pero bueno, es que no sé, depende. Cuando empiezas,
Yo creo que no depende tanto de los seguidores que tú tengas. Sino del engagement, ¿no? Estoy yendo por las ramas. Bueno, vale, no, me refiero. No vale tanto los seguidores que tú tengas, porque tú puedes tener a lo mejor 500.000 seguidores y que la historia te la vean solamente 5.000 personas. Eso la marca no le vale. Tú puedes tener 10.000 seguidores y que te vean la historia 7.000 personas. Ahí está el engagement, ¿sabes? Ahí es donde hay que meter cizaña y es donde se paga. Entonces, claro, en mi caso, yo tengo la suerte, que no sé por qué, te lo juro, porque sigo flipando todos los días, de que la historia me la ven muchísima gente. Y no sé por qué, porque tampoco soy persona que se le ocurre en plan rollo, joder, tú ves las historias de Lola, ¿sabes quién es? Lola Lolita, y es que es una pasada. O de Marta Díaz, o yo qué sé. Están muy curradas. Sí, tú ves las mías, que son una mierda. Bueno, pero entonces, a ver, la pregunta de los números, ¿cómo la dejamos? Vale, a ver, no sé, en mi caso, te puedo dar un baremo. Un baremo, sí, obviamente. No te voy a decir, te voy a decir desde que empecé, Vale. tirando a números bajos a ahora. Ok. Baremo así a lo mejor por promo que haya hecho hace poco en Instagram, pues no sé, entre 5.000 y 10.000, depende. Cositas. ¿Y antes, cuando empezaste? Cuando empecé, yo me acuerdo, ¿cuánto me pagaron por mi primera promo? Creo que fueron 800 o así. Bueno, joder, está de puta No está madre. mal, no está mal, oye, está súper bien, también. Así acabas de empezar, básicamente. No, está genial igual. Luego otra cosa ya es que me he ido creando más redes sociales, etcétera. Por ejemplo, yo tengo Telegram, tengo también... Venga, vamos con Telegram. ¿Qué haces en Telegram? En Telegram... ¿Y cómo la monetizas? Vale, Telegram, importante. Yo me creé Telegram, yo no sabía que era Telegram, sinceramente. Pensaba que era como WhatsApp, pero sin que se te vea tu número de teléfono. Yo no sabía que era Telegram y perdí una apuesta en TikTok que se fue súper viral. Y dije, venga, va, sí, ¿qué dije? No sé, si gana el Villarreal o algo así este partido, no sé, algo dije. La típica. Me hago Telegram. Bueno, total, ¿qué pasa? Que perdí y efectivamente me hice Telegram. No sabía que era Telegram, claro, la gente loca, de repente me hice Telegram y en 24 horas tenía 100.000 personas metidas ahí. Es que era una locura, o sea, yo estaba flipando, te lo juro, yo decía, ¿pero por qué? Y digo, no entendía por qué tenía tanto hype mi Telegram. Y dije, oye, a ver qué sube la gente en Telegram, y pongo Telegram, y veo de repente, más 18, no sé qué, en plan, típicos grupos así, y digo, ahí va, ¿dónde me he metido? Digo, pero si pensaba, y le pregunté a mi madre, que fue súper gracioso, le digo, oye, mami, ¿tú sabes cómo funciona Telegram? Y me dice, sí, hija, Telegram es a lo mejor cuando tú quieres hablar con alguien y no se te ve el número para crear grupos en plan anónimo. Y yo, madre mía, pobrecita. Digo, no sé quién está más perdida, si mi madre o yo, literalmente. Totalmente. Y claro, la gente quería que subiese Telegram, bueno, que hiciese Telegram para subir, yo qué sé, las fotos que subo a Instagram, así, vitamina D, pompis, etcétera, ¿sabes? Bien de nudes. Sí, bien de nudes. Entonces, claro, yo cogí y me blindé en salud porque dije, a ver, es que encima, claro, es que, no sé, yo porque soy muy open mind, pero no todo el mundo es tan open mind, hay de todo, ¿sabes? Obviamente. Yo sí, pero mucha gente todavía, pues, está todavía en una cueva, ¿sabes? Por así decirlo. Sí. Entonces, claro, yo en ese momento trabajaba. Y a mí me da un poco de cosa que... Ir al curro. Claro, ir al curro y de repente, porque encima mi jefe, joder, mi director de la empresa, todos me siguen en Instagram. Entonces, claro, a ver, les podía ocultar las historias, pues si subía algo, lo que sea, pero al final no son tontos las... Sí, obviamente. Y de hecho, muchas solicitudes de mensajes que tenías en plan, ¿trabajas en esta empresa, tal, no sé qué, soy cliente tuyo? Y yo, madre mía, sí, te lo juro, literal. En plan, a ver si te vemos en alguna feria de empresa y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Claro, y yo publicitando Telegram. Y claro, en Telegram subo a lo mejor, pues yo qué sé, una foto pompis o cualquier cosa. Vale, ¿y Telegram cómo lo monetizas? ¿O qué hace? ¿O cómo, vale, cómo Telegram, yo no sabía que Telegram lo podías monetizar, o sea, no tenía ni idea. ¿Cómo lo monetizo? Es la única, yo siempre le he dicho, soy antiapuestas. Es la única red social que me da igual publicitarlo, porque encima ahí lo pongo más 18 con responsabilidad siempre, es en Telegram. Si hay algún tipster que quiere publicitar apuestas, tiene que ser en Telegram. En otra red social no lo voy a poner. ¿Por qué no? Porque en Instagram me sigue mucho niño, en Twitch igual, y mucha niña también. Y en Telegram pienso que es un poco más para mayores, ¿no? Sí. Entonces en Telegram es como que me da igual, pero aún así siempre que pongo un tipster, que es como lo monetizo yo, simplemente pongo entra a este canal, tal, no sé qué, tampoco doy mucho más detalles, siempre pongo, por favor, o más 18, más 21 y con responsabilidad. ¿Y cuánto y cobras? Ya está, y lo pongo 24 horas, luego desaparece de mi perfil, no lo quiero tener ahí. ¿Cuánto cobras ahí? ¿Cuánto cobro? A ver, en Telegram no cobro tanto, sí que se cobra, porque sí que se cobra, o sea,
Digo, no cobro tanto si lo comparas Comparado, en claro. baremos con otras redes sociales, ¿vale? En plan, vale. sí que es mucho dinero porque lo es, pero igual si lo comparas con otras, pues el baremo pues no está tan ahí. Yo cobro 3.600, no, Vale. 3.800 ¿Eso por? por publicación de un tipster. Vale, vale. Te lo dan al momento. Vale, perfecto. Y ahora, Eso, obviamente, sí, te lo dan al momento, pero de ahí el 20% se lo lleva a mi agencia. sí, Vale. O sea que de ahí más o menos yo creo que se me queda en, no sé, 2.800 por ahí más o menos. Que Está me muy llevo bien. yo. Está Está muy súper bien. bien, o sea, Está muy bien. está muy bien, la verdad. Está genial. Y por la parte de Twitch, cuéntanos. Por la parte de Twitch, es que Twitch no depende tanto de los seguidores, depende más bien de los suscriptores, Eso es. ¿sabes? Entonces, Twitch, por ejemplo, lo que me ha ayudado mucho también es poner, cada vez que voy a hacer directo, meterlo en Telegram. ¿Sabes? Porque, Vale. por ejemplo, es que Pero- Twitch y Telegram, si tienes Twitch, lo suyo es que tengas Telegram o por lo menos Discord. Más Vale, o menos sí, para ir sí, avisando, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Telegram yo tengo solamente, creo que, bueno, solamente, que son bastantes personas, 100 y pico mil personas ahí metidas. Pero realmente otra cosa es la gente que esté metida, suscrita a tu canal de Telegram gratis, obviamente, y otra cosa es la que te vea. Yo tengo publicaciones que la han visto más de 1 millón de personas en Telegram. Joder. Es una locura. Entonces, claro, yo siempre que voy a hacer un directo lo pongo allí también, en plan, Ajá. estoy en directo en Twitch. ¿Por qué? Porque se mete gente, te das un Sí, poco más sí, a sí, conocer. obviamente. A lo mejor si lo dejas ahí de la gente que está suscrita, la gente que te va a cotillar en Telegram ya ve que tienes Twitch y va por ahí. Por ahí depende de las subs. Y ahí- Yo, por ejemplo, de momento no soy socia, soy solamente afiliada a Twitch, porque lo tengo que pedir, la verdad, soy un desastre. ¿Debería pedirlo ya? Sí soy. ¿Por qué? Porque si no, creo que se lleva, si eres afiliado, creo que la comunidad de Twitch creo que se lleva la mitad, Ujú. más o menos. Es un pastón. Entonces, claro, sí. Joder, se lleva muchísimo. Es dinerillo. Entonces, claro, yo creo que con las subs que tengo ahora, no sé cuántas tengo, te hablo de números de lo que cobro, pero creo que me llevo 800 o así al mes. Vale. ¿Y has tenido alguna vez algún pibe o algo que se haya vuelto loco y a donarte pasta o algo o no? Que así que recuerdes. Así por curiosidad. Sí, un chico que se llama, desde aquí le mando un beso, sé que le va a hacer ilusión, seguramente, la verdad es que es un crack, se llama Héctor. Héctor Albiol, puede Héctor, te ser. volviste loco ahí. Sí, empezó a metiéndole. regalar ahí un montón de subs, a empezar a donar un montón de bits, que es dinero también. Y yo me acuerdo que mi respuesta fue un poco la misma que dio Ibai cuando le donaron como un montón de bits. Le dije, si estás con la tarjeta de tus padres, dímelo que te lo devuelvo ahora mismo, pero tal cual. Vale, o Me sea, dijo, no, es mi tarjeta. Héctor creo que se merece algo, ¿eh? Sí, O sea, Héctor, o 100%. sea, no sé si seguirá siendo sub, creo que sí, pero para el siguiente sorteo que voy a hacer en Twitch, que es la Play, a ver si tal. Héctor tiene papeleta. Héctor, aunque no seas sub, yo Héctor te tiene meto, papeleta. solamente por lo que has colaborado, literalmente, o sea, sí. Qué bueno, sí. Entonces, si hacemos más o menos de manera global lo que puedes ganar al mes. Bueno, también es que tengo OnlyFans. Es verdad. A ver, espera, vale, venga, vamos Pero- con eso. A ver, ¿cómo fue esa parte de OnlyFans? ¿Por qué? Vale. ¿Cómo surgió todo? Vale, el OnlyFans, ¿por qué surgió? Buenísima pregunta, porque, a ver, la gente que me conoce en TikTok me conocen por 3 cosas, creo. Por 3 No, por 2 cosas, por 2, creo. Siempre que me paran ¿eres la tía de la risa? Esa rara. ¿Eres la del golpe en la mesa? ¿Eres la de si el PSG gana la Champions, hay pompis? ¿O eres la de si el Real Madrid gana, hay oyu? Entonces, claro, la gente que me conoce por ese tipo de vídeos. Entonces, claro, yo hice un vídeo haciendo el idiota diciendo si gana el Real Madrid la Champions en TikTok. Y dije, hay pompis. Ah, no, me hago OnlyFans, dije. Y hubo OnlyFans. ¿Qué pasa? Que estaba viendo el partido en casa de mi ex y de repente, golitos del Madrid. Y tú, ¡ah, Dios! Y yo, mierda, iba perdiendo, creo, ¿eh? Iban perdiendo 0-1. Y de repente, golitos del Madrid. Y encima es que lo acerté, dije, si quedan 3-1. Quedaron 3-1 y encima ganaron. O sea, brutal, sí. Literalmente la gente me empezó a decir, guau, ahora cada vez que apueste te voy a preguntar a ti porque eres en plan, eres una máquina, tal, lo has acertado todo. Y yo Joder. yo llorando, la gente emocionada, y me acuerdo que ese vídeo, en ese momento pegó Pegó duro. 5 o 6 millones tenía en cuestión de un día. Cositas. Y subí al día siguiente otro vídeo, creo que me subieron en Instagram casi 50.000 personas de golpe, o sea, una Dios. locura. Y entonces, claro, Y te haces OnlyFans. me hice OnlyFans. De hecho, subí un vídeo en la Cibeles, porque mi ex era súper fan del Madrid. Fuimos a la Cibeles y corté la parte del vídeo de si gana el Real Madrid a Only
y justo enfoqué todas las Cibeles con todos los fanáticos emocionados, tal. 2 horas tenía 2 millones de repros. Madre Y creo que mía. ahora tiene como 7 millones o así, no sé, una locura. Y tenía más de medio millón de likes, bueno, una barbaridad. Vale, pero Me hice Only. ¿Y Only lo tienes Vale, de pago? ahí está un poco El el enfado de la gente que me sigue, que lo puedo llegar a entender, ¿eh? Porque yo nunca dije que iba a ser gratis o de pago. Eso es algo que lo tomé a Sí, decisión eso es personal verdad. mía. Mm. Pero yo lo pensé y dije, no voy a hacer pagar a la gente por algo que pueden ver en mi Instagram. Por ejemplo, si yo subo una foto de mi culo, de yo qué sé, de mi cuerpo, tal, o cualquier cosa, si te metes en mi Instagram es algo que también he subido. Sí, ¿Sabes? puedes ver Entonces, más o menos, sí. no me gusta hacer pagar a la gente por algo que va a realmente poder si ver. se meten en mi Instagram lo van a poder ver. Justo. Entonces dije, lo hago gratis. Y entonces, claro, ahí había 2 puntos de vista. La gente que me decía, ponlo de pago y sube algo diferente a Instagram, o para subir lo mismo que a Instagram, pues no lo pongas de pago, tía, ¿sabes? Total. Entonces, claro, ahí había en plan de, prefiero que te lo pongas de pago por tal, o déjatelo gratis porque no voy a pagar para ver una caca. Justo, sí, sí. Entonces, claro, yo cogí y dije, a ver, sinceramente, ahí seguía trabajando también. Entonces me influía un poco todo, en plan, no sé, yo ya te digo, pues soy open mind, pero en mi trabajo no sé si todo el mundo era open mind porque era un sector más mayor, ¿sabes? Entonces, claro, dije, pues lo pongo gratis. Y subía pues fotos a lo mejor que podía subir en Instagram, pues en vez de subirlas a Instagram, las subía al Only. De repente estaba, creo que, no sé, busqué cómo funcionaba el tema del Only en Google. Me acuerdo que salía hasta mi nombre, en plan de la gente que lo había buscado, Dios. tal, no sé, porque me lo hice y creo que tenía 50.000 suscriptores en un momento. Madre mía. Una locura, literal. Y dije, un día me aburrí a las 3 de la mañana en casa y dije, venga, solo una foto. Solo una. De pago. Sí, solo una por probar. Una foto... Una foto que, a ver, por respeto a la gente que la ha pagado, pues no voy a decir cómo es, pero dije una, en plan por probar. A ver, vale, da una pista cómo era esa foto. Una cama. En plan. Total. Dejémoslo ahí. Lo dejo ahí, mordiendo. No, es broma. iba a decir una bastada, me callo. Bueno, puse una por probar en plan de pago. Y me acuerdo que tuve que quitar las notificaciones Del móvil. del móvil de la cantidad de gente que estaba pagándola. Ay, vale, ¿a cuánto pusiste la foto esa? A 6,99 puede ser. Tampoco tan cara, ¿eh? Una foto de 6,99, bueno. Bueno, pero... Era una foto. Pero también Era las una has visto. fotito. ¿Y cuánto ganaste por esa foto? Pues no voy a decir en plan lo que tengo metido ahí porque me mata mi madre y mi hermana. Pero sí que voy a decir un baremo de lo que gané en 24 horas, solo en 24 horas con esa foto. Vale. De baremo, más o menos, te puedo decir que entre... Solo en 24 horas, que yo flipé, o sea, dije, no Dios. puede ser esto, digo, estoy flipando. Pero aún así, a mí...